Muy bienvenido, Pastor David. Amén. Amén, mi hermana María Soledad. Es un gozo fraterno estar juntos, junto a todos los hermanos también. Realmente, hermanos amados, en los tiempos que vivimos, de estar sujetos a disposiciones, ¿cierto? De cuarentena, por ejemplo, a propósito de este virus. Bueno, pero nunca, sepa eso, nunca la palabra del Señor va a estar presa, dice Amén. el apóstol Pablo. Eso es. Ni en cuarentena. No. Es el modo en que el Señor hace las cosas, el modo en que el Señor dispone las cosas, está tan lejos de nuestras posibilidades para entenderlo. El Señor se reserva en su soberanía, en su modo, por su Espíritu, se reserva cómo se cumple su palabra, cómo se cumple su voluntad. Debemos tener claridad, seguridad, de que el celo, dice la Escritura, el celo del Señor hace que las cosas que Él ha dicho antes siempre se cumplan. Amén. Entonces, Amén. nunca dudemos como que alguien podría tomar los brazos del Señor, ¿ya? Sujetárselos. Porque un día, dice las Escrituras, que la muerte hizo eso, tomó el cuerpo bendito de nuestro Señor, cuerpo redentor, y lo quiso apresar justamente. Pero ese cuerpo no vio corrupción, dice las Escrituras. Y bendito sea el Señor, porque el poder del Espíritu Santo le levantó y soltó. Suéltalo. Amén. Amén. Así que si hay algún dolor que nos ata, algún dolor que nos apresa, algún temor que nos apresa, sepamos, por la gracia del Señor, que nada, absolutamente nada, ningún poder, nada, podrá detener el cumplimiento de las cosas que el Señor ha dispuesto. Amén. 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 Entonces uno podría interpretar los tiempos de una manera en la cronología humana y decir, bueno, pero son 2, 3 semanas. 3 semanas que no hemos podido reunirnos. No, amado hermano. Mire, todo va a redundar para bien. Amén. Conforme al propósito del Señor y a los planes del Señor, todo, absolutamente todo, va a redundar para bien. Nadie le puede agregar nada al Señor, dice la Escritura, ni nadie le puede restar nada al Señor. Nada. Pero el poder de tal presidente, de tal país, no sé, el arma tal o cual, las comunicaciones, nada, hermano, nada. Absolutamente nada. Ningún sistema o forma de hacker, nadie hackea a Dios. El Espíritu del Señor es tan glorioso. Amén. Y bendigo a Jesucristo, Sí, el Señor, que sí, todas esas otras cosas, aparte las de su corazón, como miedos, como temores, y estamos en una linda escuela, un lindo tiempo. Sepamos en sabiduría del Señor vivir estos tiempos que vivimos. Así sea. Alabamos al Señor, Jesús es el Señor de este día y de los tiempos que vivimos. Amén. Vamos a compartir hoy algunas reflexiones, ¿ya? Reflexiones generales dentro de un marco de las Escrituras, también un marco general de las Escrituras. No vamos a hacer hoy día un desarrollo de estas cosas. Algunas de estas cosas se les llama en el estudio teológico, se les llaman asuntos escatológicos, de escatos, de aquello que está lejos, que todavía no llega, ¿no? Aquello que falta mucho todavía porque se cumpla. Bueno, no habrá un desarrollo de eso, pero sí algunas referencias que nos permiten enmarcar u orientar el tiempo en general, ¿no? En general, repito, el tiempo que vivimos. Le invito a leer, no sé, en su casa o recordar lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Allí el apóstol Pablo, bendiciendo a nuestro Dios y Padre, dice así, ¿no? Bendito, dígalo usted también, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que haciendo eso, en la palabra, el apóstol, por el propósito de nuestro Dios y Padre, ¿no? Todo lo que Él ha querido revelar, ha querido dar a conocer, dice algo el apóstol, allí en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. 9 y 10. Dice así, dándonos
nos ha redimido, ¿verdad? Nos ha redimido, ¿no? De nuestros pecados, nos ha perdonado, dice, pero dice luego dándonos. Tome nota, dándonos, el Señor nos ha dado a conocer, dice, a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué ha querido el Señor con la creación, con el hombre? ¿Cuáles son sus planes? O su plan, ¿cuál es su propósito? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así dice, según su beneplácito. Nada ni nadie imprime en el Señor, mueve al Señor, condiciona al Señor, según su beneplácito, el cual, en la voluntad del Señor y en su beneplácito, el Señor se había propuesto en sí mismo, nuestro Dios, reunir, así dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Todas. Y es así de amplio. Todas las cosas en Cristo. Ahora, eso quiere decir que no queda nada, hermano amado. Nada fuera, ¿no?, de esta operación superior de Dios nuestro Padre. Repito, que nosotros no podamos entenderla con claridad todas las cosas, como dirá el mismo apóstol Pablo en otra carta a otra iglesia, a los Corintios. Corintios dice, bueno, en parte conocemos. Y conocemos en parte y en parte hablamos, en parte profetizamos. Eso es así. No podemos nosotros tener la claridad de cómo el Señor lo hace, pero debemos poner seguridad, ¿no? O tener esa seguridad en nuestro corazón, de que todo lo que suceda, aún lo más, voy a decir así, lo más grande que usted crea que está sucediendo en el mundo, pudiera escapar de esta operación de Dios. No es así. Repito, aunque nuestros ojos físicamente creamos que se ha escapado de la mano del Señor o de la voluntad del Señor. No es así. En su beneplácito, en su voluntad, Él reúne, Él toma, es como imantado, esto es como que atrae a sí mismo todo, ¿no? Sujeta a sí mismo, tiene ese sentido escritural, todas las cosas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice algo aquí, y por eso estamos hablando que es algo general, no estaremos hoy haciendo un desarrollo de lo que dice referente como dice el texto, ¿no?, a reunir todas las cosas en Cristo en lo específico, ¿no? En lo específico. Tampoco, como dirá allí en el verso 11, el que sigue, que esto es conforme a su propósito, ¿no? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No vamos a hacer referencia a eso en lo particular. Que todo esto tiene un propósito, uno, glorioso, para todos sus hijos, igual, el mismo. Con figuras muy claras en las Escrituras que nos ayudan a entenderlo. No haremos ese desarrollo. No es un estudio. Pero en lo general, vamos a decir así y vamos a repetir, nuestro Dios y Padre, eterno Dios, soberanamente, ha sujetado todas las cosas. El marco es muy amplio. Muy amplio. Cuando le levantó de entre los muertos, un ejemplo de ello, dice que operó en Cristo, le resucitó, así dice, de los muertos, le sentó a su diestra, estoy leyendo en el mismo capítulo 1 al final, y dice, ¿se fija? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder cualquiera, sobre todo señorío, así dice, sobre todo nombre que se nombre, o se nombra en este momento. Piense usted. Así está escrito, no solo en este siglo, no solo los nombres pasados, sino los actuales y los que vengan, hasta que se cumplan las cosas que el Señor ha predeterminado, ¿no? Y sometió todas las cosas, así dice, bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, por autoridad, en gobierno, sobre todas las cosas, a la iglesia. Y la iglesia debiéramos ser, así está escrito, su cuerpo. Y debiéramos también ser plenitud de aquel que todo lo llene todo.
Eso es una referencia que le doy para mostrar que es un marco muy amplio, muy grande, muy grande. Repito, como dice el apóstol Pablo, y no piense usted, ¿cómo es posible esto? Es posible, repito. Los ojos temporales, comunes, la forma en que se mide esto, la forma en que se examina esto, no es posible con esta temporalidad. Ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestro entendimiento, dice el apóstol. Si el mundo, los gobernantes de este tiempo, pudieran tener acceso, quisieran entender el misterio de Dios, de su voluntad, esa sabiduría oculta, dice la Escritura, Dios tiene preparados, ¿no?, justamente para los que quieren, para los que le aman, tiene preparado ojos distintos, oídos distintos, un corazón distinto. Y podrían entender. Dejándolo entonces hasta allí, en lo general, diciendo que todas las cosas se van a sujetar. Repítalo siempre. Amén. Hermana, hermano, es un virus. Oh, pastor, pero mata. No tema a lo que destruye el cuerpo. Así es. ¿Ya? El alma no se puede tocar. Así es. Eso sí que temamos al Señor. Temamos al Señor siempre. El temor de Dios está en nuestro corazón para vivir. Allí es donde necesitamos avanzar un poquito y entender un poquito más este marco general de cosas, ¿no? Claro, porque estamos en una escuela gloriosa. No estamos viviendo para estrujar la vida aquí, ¿no? Estrujar todo aquí. Estamos preparándonos para una eternidad. Para una eternidad. De eso en general quisiéramos hablar. Ahora bien, dicho lo anterior, el pasaje dice, reunir todas las cosas en Cristo, dice, así dice, la dispensación, allí dice, del cumplimiento de los tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y allí, entonces, en esta dispensación, dispensar es de tomar las cosas ordenadamente, ¿no?, en medidas ordenadas, como despensa, ¿verdad? Dispensar, ubicar este evento o esta situación en este tiempo, este otro en este tiempo y en este y sucesivamente. Hasta el cumplimiento pleno de todo. Dios ha querido sujetar todo. Entonces, en los tiempos, los que sean, están sujetas las cosas, ¿no? Los eventos de hoy, de este siglo. Bueno, está sujeto a este tiempo. Y que se deben cumplir, sujetos a Cristo, aquellas cosas que están previamente establecidas en las Escrituras, ¿no? Las ideologías que tenemos hoy, los pensamientos del hombre hoy, están dentro de este marco dispensacional de Dios. No estoy hablando de las dispensaciones de la Iglesia como se hace referencia a algún formato teológico. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? En general, muy en general, y de todas aquellas cosas que Dios habló en su ley bendita, por los profetas y en los salmos, acerca de alguien, y justamente es de quien estamos hablando, es acerca de su Hijo Jesucristo. O sea, cómo los tiempos en general se sujetan, se ordenan a alguien, y en este caso es al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer una referencia luego, cómo es posible hoy, entenderlo hoy, y cómo es entender no lo del virus, sino cómo reaccionamos a propósito de una cosa en este sentido de salud pandémica, ¿verdad? De una cosa que puede un primer ministro estar enfermo y podría morir. Un rey, perfectamente, un hombre que está en situación de calle, podría también morir. Cualquiera. Como esto es pandémico, ¿no? O sea, es algo que cubre absolutamente todo. Hay que sí mencionar algo previo. Nosotros en
el mundo en general, al menos llamado así occidental, hablamos de A antes de Cristo, C, ¿no? Antes de Cristo, luego de C, después de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Decimos así. Y eso quedó, no digo que es como una patente, algo que se registró y que tiene que ser así. No, pero en historia debiéramos decir que los hechos fueron tan contundentes. Y no estoy hablando de los hechos buenos, en general. Fue tan contundente el avance de aquello que comenzó como un movimiento, ¿no?, de tipo mesiánico, ¿no?, de un hombre llamado Jesús, y que luego avanzó, creció y no se detuvo. Y que Roma, después de algunos siglos, se habría postrado, ¿no?, o el imperio, al avance de esto que ya no era un movimiento. Es necesario decirlo. Recordarán ustedes lo que dice este varón reconocido como muy sabio, Gamaliel, cuando dijo dos cosas principales. Dijo, si esta obra, así dijo, si esta obra o este consejo es de Dios, uno no lo puede detener. No lo puede detener. Cuidado, dijo Gamaliel, con que estéis luchando contra Dios. El Señor Jesucristo había dicho, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Aplíquense estas palabras sabias de Gamaliel y mayormente las palabras de nuestro Señor para todos los tiempos, incluyendo este también. O sea, todo aquello que vaya en contra de la obra del Señor o del consejo de Dios, del diseño de Dios que Él tiene preparado o que ha preparado y que se debe anunciar claramente. Pablo pide que se ore para eso, para que lo hagamos bien. Cualquiera que se levante contra la obra del Señor, contra su diseño, es contra Dios. Contra Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro decía, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estamos refiriéndonos a que salgamos hoy contraviniendo disposiciones legales, generales, temporales, y salir a predicar a la esquina o hacer nomás grupos y juntarnos en reuniones. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome a pensamientos, a ideas, ¿no?, a políticas generales, superiores, mayores, globales, ¿no? Esas ideas, esos pensamientos, esas posiciones humanas contra la obra de Dios, ¿no?, contra el mensaje, el diseño de Dios, el consejo de Dios, esas cosas no van a permanecer, aunque demoren 70 años, pero no van a permanecer. Ahora, lo que dijo el Señor también aplíquese para hoy. El que conmigo no recoge, desparrama. El Señor nos ayude en ese sentido. Ahora, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque cuando habla de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, la venida, estábamos hablando de eso, de Cristo, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, la venida del Mesías, algunos llamamos la primera venida de nuestro Señor, la comisión que Dios le dio, el apostolado que Dios le da a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él fue enviado, así dice la Escritura, considerad a este apóstol, a este enviado, envíame a mí, dijo el Señor. Bueno, esta comisión hace que se cumplan tiempos, muchos tiempos. Aparecen en varios de los profetas. Particularmente aparece
el cumplimiento en Cristo de muchísimas cosas en Él, en la persona de Jesús de Nazaret, que luego por revelación llamado el Cristo, es ungido como Mesías, aparece el cumplimiento de lo que dice en el profeta Daniel. Daniel y otros profetas hablan de tiempos, ¿no? Y que de alguna manera estarán preparando aquella venida del Cristo o del ungido de Dios, ungido como rey, ungido como sumo sacerdote también, mediador entre Dios y los hombres. Bien, estos tiempos a que hace referencia incluso nuestro Señor y que son citados preferentemente, ampliamente por el profeta Daniel, menciona grandes eventos, grandes tiempos, bajo grandes imperios. Son mencionados los babilonios, recordarán ustedes el nombre de uno de ellos, Nabucodonosor. Son mencionados los persas, ¿no? Uno principal que ayudó mucho, un Ciro, por ejemplo, ¿ya? Son mencionados también los griegos. Poco sabemos, pero están mencionados y históricamente está el cumplimiento. Ahí está Alejandro el Grande o Magno. Está mencionado también, si no en forma directa, pero en los deuterocanónicos está mencionado este famoso Antíoco Epífanes. Está mencionado toda una familia judía, los macabeos, cómo ellos trabajan y colaboran fuertemente en una resistencia a propósito de eso. Entonces están los babilonios, los medos persas, los griegos, sin que ellos alcancen al principio a entender lo que sucede. Simplemente avanzan dentro de sus políticas. Y finalmente, a los griegos les suceden, ¿no?, por fuerza, por expansión imperial, les suceden los romanos. Justamente, los romanos son los últimos mencionados, ¿no?, que tienen también una referencia a la antigua, ¿no?, a la antigua ciudad babilónica en algunos aspectos, en algunas características, y que todavía no están plenamente cumplidas. Ese espíritu que estaba en Babilonia al principio, ese espíritu que luego pasa por todos estos imperios, en los romanos también, y finalmente, en tiempo de los romanos, en el cumplimiento de ese tiempo, de esas profecías, aparece nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Mire, les leo algo. Estoy haciendo referencia a cosas muy generales, pero les leo algo, mire. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 de los Hechos, miren las referencias que hace uno de los apóstoles, en este caso Pedro, y dice así en el versículo 13. Escuche con mucha atención las escrituras. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Estamos hablando siglos antes de Moisés, ¿ya? Así dice, ¿no? El Dios de nuestros padres ha glorificado, dice, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Roma, vamos a decir. Ahí está Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Una figura muy hermosa esa de cómo el Señor muere por todos nosotros, ¿no? Como por el homicida. El homicida aquí, este famoso Barrabás, representa ese espíritu cainista, ¿no?, de Caín, que mata al hermano, el homicida, ¿no? Aquí Jesús, el Señor, muere por todos nosotros, sus hermanos. Dice entonces, y matasteis al autor de la vida. Mire qué cosa, matar al autor de la vida, ¿no? Estamos hablando del cumplimiento de tiempos. En este pasaje y muchos más se están cumpliendo profecías, lo que dice Pedro, ¿no?
Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, en él, a este que vosotros veis y conocéis, así dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El cumplimiento de Isaías 53, por ejemplo, pero lo que dice, le ha confirmado su nombre. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando dijo en oración en la cruz, Padre, ¿qué dijo? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y la propiciación de esa sangre que se derramó fue propiciación y cobertura no para todos los judíos en ese tiempo, una vez que cayó esa sangre derramada, sino sobre todo Roma y sobre todo el hombre, sobre todo aquel que invoque su santo nombre. Porque el Señor pidió perdón para todos nosotros y el Padre le oye. Ahora luego dice, pero Dios ha cumplido, mire, Dios ha cumplido así el cumplimiento de los tiempos, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su ungido, su enviado, su Cristo, había de padecer. Hasta allí, la primera parte. En este pasaje, como en otros, muchos, usted verá lo que se conoce como textos neotestamentarios, encontrará el cumplimiento de las profecías, gran parte de las profecías del porqué de la ley, el fin o la finalidad de la ley, el sentido y corazón de los salmos, qué significaban los himnos, los cantos de los creyentes en Cristo, en el ungido. Todo eso se cumplió en Cristo. El apóstol Pablo llega a decir, todas las promesas de Dios están cumplidas en Cristo Jesús el Señor. Él es el sí y Él es el amén. Dígalo, hermana. Él es el amén de Dios. ¿No? Así está todo cumplido en el Señor. Ahora bien, dice, así que, hermanos, dice, así que arrepentíos, convertíos, para que sean, primero, borrados nuestros pecados. Luego dice, para que vengan de la presencia del Señor, la palabra es tiempos, ahí otra vez, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. En el Señor están cumplidos muchos tiempos. Dijimos los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos. En ese tiempo, era el tiempo en que los césares romanos demandaban adoración prácticamente. En una lucha contra el Senado de esa república romana, los césares demandaban deificación, que eran verdaderamente hijos de los dioses. Hay mucho que decir allí, al fondo. Allí aparece alguien opuesto a todo el modelo, opuesto a toda la imagen de los grandes generales romanos que se hacían llamar quirios o señores, ¿no? Opuesto a todo eso y que a ellos se les levantaba la mano y se decía, ave, César es el Señor. A todo eso aparece un humilde, ¿no? Carpintero de Nazaret, puede venir algo bueno. Aparece un maestro, un profeta, y Dios mismo, el Padre mismo, da revelación a sus seguidores y dice, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aparece ungido como el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Pero para qué? Para que vengan de la presencia del Señor, escuche, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos que se vivían en Roma no eran mejores que los tiempos que vivimos hoy. El analfabetismo era, no sé, de un 80%. No así los patricios, por supuesto. Los verdaderos ciudadanos romanos.
Entre los hebreos había estudio, por cierto, pero en todo el imperio, los dolores, las atrocidades, las condiciones en que vivían las familias, el trato a la mujer, la mortalidad de todos, expectativas de vida, no era refrigerio nacer en ese tiempo. Le pregunto, ¿hay refrigerio en su corazón? ¿Vive en el tiempo, una vez salvos, en tiempos de refrigerio? Ese es el punto. Eso es primero en el cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas de nuestra vida se han sujetado al Señor. Nuestros pensamientos están dispersos en lo que dice Norteamérica, lo que dice Asia, ya el gigante chino, bueno, quien sea. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde miramos? Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol, poned las cosas de la mira en las cosas de arriba. Poner la mira, la meta, el sentido de la vida, no en la de la tierra. Amén. ¿Ah? ¿Dónde está Cristo? Ahí está sentado a la diestra. Ay, pastor, pero es que no le vemos. Hemos llegado a tal punto en que no le hemos pedido al Padre otros ojos para ver los tiempos que vivimos, para entender los tiempos que vivimos. Luego dice, el Padre va a enviar a su Hijo Jesucristo que os fue antes anunciado, dice. Aquí en desierto es necesario, ¿no? Te dice así, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, y ahí habla en plural, estamos en un tiempo de refrigerio, pero hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. No restauración de lo que nosotros queramos, ¿no? No de restauración de plazas, calles. Por cierto, bonito eso, ¿no? Disneylandia, los Juegos Olímpicos, restaurar eso. No se está refiriendo a la restauración de nuestras cosas. A la restauración de todas las cosas de que habló Dios. ¿Cuáles? Por medio, así dice, habló Dios por boca, de sus santos profetas. Eso aparece en las Escrituras. Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres, en otro tiempo, ahora nos habla por el Hijo. ¿Cómo se restauran todas esas cosas? Ha sido difícil, ha sido complicado. Y, pastor, ¿por qué dice difícil? Difícil. El escritor lo dice, a los hebreos, dice así, con esas palabras, que ha sido complicadísimo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Lo dice, difícil. Restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los profetas, con respecto, por ejemplo, al templo. Muchas cosas que restaurar con respecto al culto, con respecto a qué sacerdocio vivimos hoy, bajo qué mediador estamos. Muchas cosas que se están restaurando. Y piense lo difícil que ha sido cuando nosotros humanamente nos hemos entronizado, nosotros nos hemos puesto en la posición que no debiéramos jamás habernos puesto como iglesia, poniendo y quitando reyes, creyendo que Dios nos dio la autoridad a nosotros, y hubo siglos de descrédito, de oscurantismo terrible en estos 2000 años. No están restauradas todas las cosas aún. Dios ha reservado y siempre reservará a su remanente. Se lo dijo al profeta allí. Yo me reservo, dice el Señor, ¿no? Rodilla. Daniel creía que estaba solo. ¿A qué me refiero? Sí, si un profeta, un hijo del Señor, está por ahí solo, asustado por un virus, o asustado por una mujer, ¿cómo sabe? Bueno,
Dios enviará sus cuervos allí para darle de comer, lo ayudará, pero le hará entender también que no es así como nosotros pensamos. Nunca, nunca, en todo lugar, dice Malaquía, en todo lugar el Señor se reserva a quien le adore, quien le reconozca realmente. Debemos vivir los tiempos del Señor como tiempos de refrigerio, no angustiados, no desesperados, no amargados. Un virus, no le puedo yo afirmar, este es un principio de dolores. Puede ser, claro, dentro de muchos más. Pero un virus no puede quitar la alabanza del corazón, ni de nuestra boca. Ni una mascarilla puede dejar de que cantemos al Señor. ¿Cuánta restauración de cosas que el Señor dijo por los profetas deben todavía ser restauradas? Y la iglesia trabajar en ello, sus ministros trabajar en ello. Muchísimas cosas. Y que la iglesia realmente viva aquello que nuestro amado Señor dijo. Yo he venido, ¿cómo dijo? ¿Se acuerdan? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo dijo? En abundancia. El que beba de esta agua, le dijo una mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré será en él, dígalo usted, una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Amén. ¡Ah! Gloria al Señor. Tiempos de refrigerio. ¿Y cómo lo hacemos? Sabiduría ante todo, pedir sabiduría ante todo, sobre todas las cosas, y el Señor la dará, y abundantemente, como se nos decía antes. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos de que habló el Señor, Dios el Padre tiene todo dispuesto para que se reúnan, para que se sujeten las cosas, de la casa, de la familia, para que cambie el varón su modo de pensar. Si tenía su mente puesta en el trabajo y el trabajo lo era todo, no estamos bien. Es que tengo que darle de comer a la familia, porque dice el versículo que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Hermano amado, únalo con lo otro también. Si trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Porque si usted le da más cosas que llenen el refrigerador, y la hermana también, pero no le da paz, no le da confort, apoyo, no le da consolación, no está lo de Cristo allí en la casa, como Cristo amó a la iglesia, no me diga que cumple el mandamiento. Hay tiempos para restaurar casa, restaurar familia. Vivimos en modelos equivocados y la iglesia no puede seguir esos modelos. No podemos seguir el modelo de este mundo. Familia son todos los que viven dentro de una casa, cualquiera sea y como sea. Mientras no se alcancen esos ojos que el Señor quiere dar para ver su plan, su propósito, estamos equivocados, vivimos en modelos equivocados. Respetemos lo que digan las leyes, más que nuestras obras glorifiquen a nuestro Dios y Padre, que haya luz en el corazón nuestro para decir qué es una familia, qué es una paternidad, cuál es el cumplimiento del tiempo de Dios en una casa con respecto a paternidad, el cumplimiento de la voluntad de Dios con respecto a una madre, con respecto a un padre, con respecto a los padres, con respecto al esposo, a la esposa, a los hijos. Hay indicaciones escriturales para ayudar a los hermanos, pastores amados en el nombre del Señor. Estamos llamados para ser obreros. Hay algo más, obreros aprobados, no obreros. Aprobados. No Josué con toda la gracia que tuvo. No, te mando que te esfuerces. Te esfuerzas, si usted lee el contexto, ahí en la palabra que te he dado. Sé valiente a la palabra que estará a tu lado aquí para leerla, para escudriñarla y para que ministrar y para que venga tiempo de jueces, para que venga tiempo de que el Espíritu venga y dirija en esa teocracia, como se podría entender, ¿no? Donde el Espíritu Santo guía por medio de aquellos que juzgan. Restaurar, claro que sí que podemos. Hay abundancia en las Escrituras. ¡Ánimo, pastores! Es tiempo ahora de verdadero seminario, verdadero estudio, verdadera consideración de las cosas del Señor en nuestra casa para salir adelante. No somos nosotros los que añadimos
el Señor añade los que han de ser salvos. Amén. No somos los que damos el crecimiento. A veces tiramos las ramitas, las plantitas que el Señor plantó y le damos tirones y desarraigamos en vez de arraigar. Pero no de parte del Señor, sino con apresuramientos nuestros. ¿A qué va todo esto? Va a que, primero, están sujetas las cosas al Señor. Todas. Están sujetas de tal manera que usted se va a asombrar y va a regocijarse en el Señor. Escudriñe las Escrituras, comienza a leer. Mire, debiera ser una lectura obligada, todos los proverbios. Para estos tiempos, no hay duda. Los proverbios, no hay duda. Lea todo el libro que está lleno de señales que nos muestran para la iglesia, porque es para la iglesia, cuánto necesitamos recordar que Jesús es el Cristo, el Amén. Hijo del Dios viviente. Lea Juan, el Evangelio de Juan, pero léalo pidiendo, Señor, muéstrame tu señal. Cada uno de los pasajes, desde el capítulo 1 en adelante, contiene señales claras que apuntan todas a lo que dice al final la carta, o el libro, o el Evangelio, como le diga a usted, de Juan. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo. ¿Y por qué si estaban convertidos? Una cosa es estar convertidos, otra cosa es, como dice la Escritura, ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otra cosa es crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Otra cosa es arraigados y sobreedificados en Cristo el Señor. Otra cosa es que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Y así sigue. Mucho que hacer, mucho trabajo, pero no con desesperación. La sabiduría que va a descender de lo alto, sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es llena de buenos frutos, es sin hipocresía. El Señor te va a bendecir, varón. Entonces, los modelos que nosotros tenemos hoy son modelos que no podemos condescender con ellos. No nos ha llamado el Señor a tomar espada y con espada botar los modelos. No. Los modelos caen solos. Caen solos. Como que cuando la gloria del Señor se manifiesta, cae todo. Si está la gloria del Señor en la casa, tus hijos están sujetos, otros van a mirar a tus hijos y van a encontrarles raros. Como hombres ya se sujetan a sus padres, cómo aman a sus esposas, cómo crían a sus hijos. No van a resistir, no hay cómo sostener un modelo equivocado. Todos van a querer ese tiempo de refrigerio. La familia, el modelo de sociedad que tenemos, los gobiernos que hay hoy, la globalidad, esa globalidad de la justicia, por ejemplo, esa justicia universal, ¿no? Ya está el Espíritu Santo convenciendo al hombre, al mundo, al sistema de pecado, de justicia, de juicio, y dice cómo debemos trabajar en ello. El Señor nos va a ayudar. El Señor lo quiere. Esta es su voluntad, es su beneplácito. Es el deseo del Señor que así se haga. Quisiera mencionar las comunicaciones. Gracias al Señor porque hay formas en que podemos todavía, ¿no?, comunicarnos con nuestros hermanos. Pero aunque no estuvieran esas formas, se nos fueran quitadas. Repito lo anterior, el Espíritu del Señor ordenará todas las cosas de tal manera que se formarán núcleos, se formarán células, por decir así, de su cuerpo. ¿Ya? Donde estén, se juntarán los creyentes y el Señor empezará y juntará y nos mantendremos libres de otros virus espirituales, vamos a decir así, ¿no? De otros virus que son realmente más graves y que la única vacuna para esos virus del mal es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, que redime, que lava, y que si nosotros queremos, somos liberados, ¿no? Cuando esa gracia, esa sangre bendita nos lava, nos limpia de todo pecado. Mire, quisiera compartirle algunas cosas más, si tenemos 2 minutos, 3 minutos, aunque sea 2 minutos. El apóstol Pablo le dice a los corintios que nuestro Señor Jesucristo es una primicia que resucitó entre los muertos.
El hecho de que Cristo haya resucitado entre los muertos, dice al final entonces en su exposición, dice el apóstol hablando de esto. Así que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. En tiempo de Roma, creciendo en la obra del Señor siempre. Perseguidos, creciendo en la obra del Señor siempre. Ocultos, en cuarentena obligada, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe por qué? Usted debe saber, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿sabe qué? No es en vano. Amén. Es una buena semilla que da un buen fruto. No es en vano. Así es que ánimo en el Señor. Ánimo en el Señor. No se apresure a ver tanta cosa en YouTube, tanta cosa. No se apresure. Guarde su corazón para el Señor. Sí, Señor. Aprendamos a tener culto en la casa, con los hijos, con el esposo, con la familia, en general, honrando a nuestro Dios. Y como dice el apóstol Pedro, más el Dios de toda gracia, ¿verdad? ¿Cómo dice? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos perfeccione. ¿Qué más? Él nos afirme. ¿Qué más? Fortalezca. Él nos fortalezca. ¿Qué más? Y establezca. Y Él nos establezca Amén. para gloria de su nombre. El Señor les bendiga, amados hermanos. Padre nuestro, bendice tu casa, Sí, bendito Señor. Padre, que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, esté Gracias, edificando, Dios. está construyendo. Sea bendecida tu casa en este tiempo, sea afirmado los corazones en Amén. la gracia, Así sea. afirmado los corazones en doctrina Sí, de Cristo Señor. el Señor, Gloria al contentos nombre, con lo que tenemos, no Amén. desesperados, Padre, no amargados, libres de toda murmuración, de todo rumor, libres, porque nos llamaste a libertad. Amén. Nada esclavice Sí, el corazón Señor. de tus hijos, la boca de tus siervos, porque tu palabra nunca estará presa. Que Amén. corra y sea glorificada Así en el sea. nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendición, amados hermanos. Rica bendición. Amén. Igualmente, Pastor David. Gracias.